Buen día, curioso bíblico. Razonemos un poquito. Este video es para los valientes. Si estás de desacuerdo conmigo, ve todo el video entero y dame tu respuesta con la Biblia hebrea, porque nuestro Dios no cambia. Me dicen que Jesús es un Dios encarnado y este Dios encarnado murió por los pecados del mundo. O sea que me están diciendo que Dios cambia y Dios miente. Eso es lo que me están diciendo. Te voy a presentar 13 puntos bíblicos que contradicen esta frase, que Jesús es un Dios encarnado que murió por los pecados del mundo. La Biblia hebrea está contra esta idea total y te lo voy a presentar estos versos bíblicos. La Biblia tiene que tener congruencia, o sea, va a trabajar Génesis con Isaías, con los Salmos, y van a tener congruencia. O sea, la idea que la Biblia cristiana está presentando es una idea forastera del corazón de Dios. Escucha, por 4000 años no necesitamos a Jesús. Antes que Él existiera, Dios perdonaba pecados. Dios perdonó a la gente de Nínive sin necesidad de ningún sacrificio. Dios los perdonó cuando se arrepintieron. Dios perdonó a Noé, a Abraham, a Adán, al rey Menashe dentro de un calabozo en Babilonia. Dios lo perdonó cuando él se arrepintió y no más. Así que la idea de un sacrificio humano que Dios prohíbe sería contrario a la Biblia hebrea. Es verdad que teníamos sacrificios en el templo para demostrar nuestro arrepentimiento, pero lo que te daba el perdón era el corazón arrepentido. Así que por 4000 años no necesitamos a Jesús para perdón de pecados. De repente, diga que este Dios cambia, se va a encarnar y va a morir por los pecados del mundo. Ustedes están diciendo que nuestro Dios cambia y Dios miente. Dios es uno. La Biblia cristiana es Trinidad, Triunidad, Dios encarnado. Así que, obviamente, sacrificios humanos son prohibidos. Me dicen que Jesús fue el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Patraña total mentirosa, porque sería el chivo expiatorio de Yom Kippur que perdona pecados. El Cordero de la Pascua es de agradecimiento, así que no tiene inteligencia bíblica. Total, Dios prohíbe sacrificios humanos. Está en Deuteronomio, está en Ezequiel, está en Jeremías. Dios prohíbe sacrificios humanos. Los paganos hacían eso, pero la Biblia hebrea está contra eso. Igual, nos acusan los cristianos de matar su Dios. O sea, ese Dios es débil, que un ser humano puede matarlo. Cuando nuestro Dios vive por siempre y para siempre. Contradictorio otra vez. Están diciendo que nuestro Dios muere. Están mintiendo de la naturaleza de Dios. Jesús murió por su propio ataque terrorista. Él fue al templo, a la área de los gentiles, porque Jesús odiaba a los gentiles, los llamaba perros y puercos, y el templo se llamaba la casa de oración para todas las naciones. Así se llama el templo. Jesús fue al templo a atacar a la área de los gentiles. Los romanos lo tomaron por terrorista y lo clavaron en la cruz. Jesús se ganó sus propios clavos. Te recuerdo, los romanos no son sacerdotes, la cruz no es un altar y fuera del templo no se hacen sacrificios para perdón de pecados. Y sería el chivo expiatorio, no el Cordero de la Pascua. ¿Me entienden? Nos acusan de matar a su Dios, pero ellos creen que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que en vez de molestarse, tendrían que estar agradecidos si se creen su propio cuento, que no creo que se creen su propio cuento. Como dije, te voy a presentar 13 puntos bíblicos de cómo este dicho, Dios encarnado que muere por los pecados del mundo, es una patraña antibíblica. Literalmente Jesús fue el anticristo, Jesús fue el falso profeta de Deuteronomio 13, que hacía milagros y maravillas, que Dios lo permitió con milagros y maravillas para darte libre albedrío. Pero Jesús no cumplió una profecía mesiánica por ser producto de adulterio. Su mamá casada con José salió preñada de otro. Jesús no tenía afiliación tribal de Judá, David, Salomón del lado paterno. Así de simple. Así que, y eso es la profecía más básica para un candidato mesiánico que va a ser presentado por Elías. Jesús no fue presentado por Elías. Y cuando le preguntaron dónde está Elías, Jesús mintió, este Dios mintió y dijo que Juan el Bautista era Elías. Pero Juan, capítulo 1, verso 21, Juan dice que no es profeta y no es Elías, exponiendo a Jesús como un mentiroso.
O sea, este Dios encarnado que muere por los pecados del mundo es un mentiroso también. Obviamente murió por su ataque terrorista al templo. Es verdad, el Sanedrín juzgó a Jesús. Es verdad, 40 días antes de su ejecución. Y ese fue el juzgamento del Sanedrín. Tenía que morir un viernes en la tarde antes de la Pascua Jesús. Así que por 40 días buscamos testigos para su favor de Jesús. Buscar testigos que hablen a favor de Jesús. No encontramos uno. Así que Jesús tenía su cita de muerte en la tarde antes de la Pascua. Pero por el ataque terrorista al templo, los romanos lo tomaron y lo clavaron en la cruz. El Sanedrín iba a matar a Jesús a pedradas por falso profeta y hechicero de Deuteronomio 13, que hacía milagros y maravillas y venía a desviar al mundo entero a su idolatría como es hasta hoy en día. Fe en Jesús es idolatría 100%. Y se le llama Yeshua, como quieras llamarle, sigue siendo idolatría. Así que te presento 13 puntos bíblicos claves, veredictos, verdaderos, que los dichos de Jesús, un Dios encarnado que muere por los pecados del mundo, es 100% mentira. Están diciendo que nuestro Dios cambia. Eso es blasfemia. Aprendamos un poquito. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem, es Jonan para Punto Breslev. Como dije, este video es para valientes. Si tú eres doctrinal, te ofendes por todo. Porque estoy de desacuerdo que Jesús es Mesías, te voy a ofender. Pero en verdad no tenés base bíblica para fundamentar que Jesús fue candidato mesiánico. Jesús ni siquiera fue candidato. No venía Judá, David, Salomón del lado paterno. Eso lo canceló desde el comienzo. Su mamá casada con José salió preñada de otro. Por eso te dice Juan 8:41 que él era hijo de prostitución. Te lo dice la Biblia cristiana. Cuando se dio cuenta que estaba embarazada de otro, salió disparada a la casa de su prima Elizabeth. O sea, fue a esconder el embarazo básicamente. Y Mateo 1:19 te dice que José quería divorciarse de esa adúltera. Y de acuerdo a la ley, Jesús tenía la obligación, sin negociación, de divorciarse de esa adúltera. O sea, Santiago, Jacobo, si era en verdad su hermano, no era hijo de José, porque le sería prohibido a José tener relaciones sexuales con esa adúltera. Así de simple. Así que punto número 1. Dios perdona pecados directamente. Dios perdona. Esto lo dice el Tanaj. Te dice, 2 Crónicas 7:14, como te recuerdo, por 4,000 años no necesitamos a Jesús para perdón de pecados. Jesús no existía todavía. Así que 2 Crónicas 7:14 dice, si se humilla mi pueblo y busca mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, pon tu fe en el uno, arrepiéntete del uno. Aquí no dice pon tu fe en otro, no dice sacrificio humano perfecto. Dice si mi pueblo se humilla y busca de su rostro y se convierten de sus malos caminos, o sea, abandonan los malos caminos, entonces el Eterno va a escuchar de los cielos, va a perdonar sus pecados. El Eterno perdonaba pecados sin Jesús. Y te recuerdo, antes de Jesús morir, él dijo que andaba perdonando pecados. Si ya perdonaba pecados, ¿para qué tenía que morir? Para sacrificio humano que Dios prohíbe, ¿me entienden? No tiene inteligencia bíblica. Número 2, arrepentimiento y confesión es el verdadero camino y el perdón. Así que arrepentimiento y confesión es el verdadero camino al perdón de Dios. Así que te dice Levítico 24. Dice, pero si reconocen su pecado y de sus padres, yo recordaré mi pacto. Así que el arrepentimiento sincero anula los decretos divinos de castigo. Hashem, perdona, yo hice un error, me olvidé, me puse cabezón, como sea. Y Dios perdona pecado y te lo dice la Biblia, sin sacrificios humanos, porque sacrificios humanos son contrarios a la Biblia hebrea. Obviamente, había sacrificios de animales. Esto es una demostración de tu arrepentimiento, pero sin arrepentimiento no había perdón de pecados, ¿me entiendes? Esto es una demostración de tu fe que está arrepentido. Pero pecados intencionales no son perdonados.
Ok. Dice Levítico 4, 27, 28. Cuando una persona peque por error, ofrecerá un macho cabrío sin defecto. Te recuerdo, el Cordero de Dios, que es el Cordero de la Pascua, es de agradecimiento. El chivo expiatorio sería para perdón de pecados. Así que la Biblia cristiana hasta se confundió de animal. Error plus error plus error. No venía Judá, David, Salomón. Dios prohíbe sacrificios humanos. Se equivoca en animal. Jesús atrapado en sus mentiras. Número 4. Dios no exige sacrificios como lo más importante. Eso es 1 Samuel 15, 22. Se complace el Eterno tanto en sacrificios como la obediencia. La obediencia es mejor que el sacrificio. O sea, Dios valora la justicia y la obediencia mucho más que los sacrificios. Y de nuevo, sacrificio humano Dios prohíbe. Te lo dice en Deuteronomio. Nadie muere por los pecados del otro. Te lo dice en Ezequiel 18. Nadie muere por los pecados del otro. Te lo dice en Jeremías 31, verso 29. Nadie muere por los pecados del otro. De repente viene la Biblia cristiana, 2000 años más tarde, 4000 en verdad, perdón. 2000 años atrás, pero 4000 años para adelante, por decirlo así, y me salen que Dios cambia. Dios se encarna y viene a perdonar los pecados del mundo como sacrificio humano. No. Ok. Obviamente, número 5, el sacrificio humano está prohibido. La Biblia hebrea condena explícitamente los sacrificios humanos. Eso es Levítico 18, 21. No darás tus hijos para ofrecerlos a Moloch. Así que no va a estar dando, Dios prohíbe sacrificios humanos. Obviamente, los sacrificios, número 6, los sacrificios humanos son una práctica pagana. El sacrificio humano no se asocia con el servicio de Dios. Eso son prácticas idólatras y es abominación para Dios. Eso es Jeremías 19:5. Han construido lugares altos para hacer pasar el fuego a sus hijos, lo cual yo no mandé ni hablé, ni se me subió en el pensamiento. O sea, Dios está diciendo, ustedes hacen sacrificio humano y yo ni siquiera se me ocurrió. De repente viene la Biblia cristiana, 4000 años después de la creación, a decir que Jesús se encarnó, parte de una Trinidad cuando dice que Dios es uno, murió por los pecados del mundo como el Cordero de Dios, pero sería el chivo expiatorio. ¿Me entienden? La parte de desconexión bíblica no tiene sentido. Así que Dios prohíbe sacrificios humanos. Obviamente, Jesús como sacrificio humano contradice la Torá, la Biblia hebrea, la ley de Moisés. La idea de sacrificio humano para expiación de pecados va en total contra la ley de Moisés, la ley de Dios. Dios nunca exige sacrificios humanos como requisito para perdón. Te reto que encontré un verso que dice eso. No hay. Y la gente rebusca y se inventa y tuerce ideas para tratar de justificar. Jesús murió por su propio pecado, por el ataque terrorista al templo. Así de simple. Como dice Jeremías, y también lo dice Ezequiel, y te lo voy a presentar. Cada uno paga por su propio pecado. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Número 8. Cada uno paga por su propio pecado. El Tanaj enfatiza que nadie puede cargar los pecados de otro. La Biblia hebrea te dice nadie puede cargar, nadie puede morir por tus pecados. Te dice Ezequiel 18:20. El alma que peca, esa alma va a morir. El hijo no va a llevar el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo.
Obviamente, si una persona está manejando y actúa tonto y hace un accidente y alguien se muere, él no está muriendo por el pecado, por sacrificio, ¿me entienden? Que gente se excusa cualquier locura. Aquí está hablando de gente que muere por los pecados del otro. Así que la gente está buscando justificación, que fulanito está, obviamente me dicen la hija de Jefte, que ella fue sacrificada. Si lees el texto, estaban lamentando su virginidad. No es, te llevas un sacrificio humano al templo, te rechazan y te ven como un loco. Así de simple. Me dicen que Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo. Es verdad. Pero si tú lees la Biblia, la historia entera, Abraham no lo sacrificó. Era una prueba de su fe. Pero Isaac salió caminando de ahí, no murió. O sea que están buscando justificación para encajar su idolatría. Así que Dios prohíbe sacrificios humanos. La alma que peca, esa alma va a morir. Nadie muere por los pecados del otro. Ezequiel 18:20. ¿Verdad? Ezequiel 18 es todo sobre ese punto. Ok. Número 9. La expiación mediante justicia y misericordia. Dios acepta los actos de justicia y misericordia y arrepentimiento como medio de expiación. La persona hace un error, repara lo que hizo, hace arrepentimiento suficiente. Eso es Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso es Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hiciste un error, repara el error. Te digo, si tú eras cristiano en tu pasado y predicabas la idolatría de Roma, la forma de reparar es difundir esta enseñanza, compartir esta enseñanza para reparar tu pecado de haber predicado la idolatría de Yeshua, de Jesús, como quieras llamarle. Es un pecado bastante grave. Llevar a la gente a idolatría es un pecado bastante grande. El primer mandamiento, yo soy Hashem, tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses frente de mí. Esos son los 10 mandamientos. Los 2 primeros es un pecado grave. Siguiente, porque Dios es celoso. O sea, estás pecando 3 veces ya. Y esos son los 10 mandamientos. Los 3 primeros ya los violaste. Y estás diciendo con nuestro Dios santo embaraza a una mujer casada. Entonces estás diciendo que nuestro Dios codicia y comete adulterio. Blasfemia total. Nuestro Dios no cambia, te lo dice, no se encarna. Dios no cambia, Dios no se encarna. Y Dios no muere por los pecados de nadie o nadie muere por los pecados de nadie. Cada uno muere por su propio pecado. Ok, la idea de Dios muriendo, eso número 10, es incompatible con la Biblia hebrea. Nuestro Dios es eterno e inmortal y no va a morir. Como dice Malaquías 3:6, yo soy el eterno, no cambio. Eso es lo que dice. Así que el Rambam, el comentarista Rambam, enfatiza sus 13 principios de fe, que Dios no tiene forma física y no es mortal. O sea, Él es inmortal, es por siempre y para siempre. Él no muere. La idea que Dios cambia, cuando te dice Malaquías 3:6 que no cambia, va contrario a la Biblia. Así que un Dios que se encarna para morir por los pecados de otros, no. 100% contrario. 11. El pecado intencional requiere arrepentimiento, no sacrificio. O sea, si la persona hace un pecado intencional, primero quiere arrepentimiento. Así que no hay sacrificio animal y mucho menos humano que expíe el pecado intencional. El arrepentimiento es clave. O sea, la persona hace un pecado intencional, se robó un banco, pero obviamente está en problemas con Dios, obviamente con la sociedad, y cree que va a poder pagar para su perdón. No va a pasar, tiene que arrepentirse, 100%. Así que números 15:30, si alguno llega a pecar con soberbia, esa persona será cortada de su pueblo. O sea, no hay perdón hasta que la persona se arrepiente y entonces actúa en su arrepentimiento reparando. Pero sacrificio humano, no. 12. Ejemplos de perdón sin sacrificio. Ok. En varios casos Dios perdona sin sacrificio, como la gente en Nínive. Después del arrepentimiento fue suficiente. Dios vio sus obras y se hicieron arrepentimiento de su mal camino. Y Dios cambió el juzgamiento que había dicho que iba a hacer contra la gente de Nínive. Eso es Jonás, libro de Jonás, capítulo 3, verso 10. El arrepentimiento es suficiente. La gente de Nínive
no requerían de un sacrificio humano, que probablemente ellos hacían eso, pero está contrario a la Biblia hebrea. O sea, repito, por 4000 años nadie necesitaba a Jesús. De repente viene este individuo que tiene problemas mentales, se peleó contra un arbusto. La Biblia cristiana dice que su familia lo consideraba loco. La Biblia cristiana dice eso. Va a ser el ataque terrorista al templo. Muere por su propio pecado, aunque ya el Sanedrín lo había juzgado por hechicero y falso profeta. La muerte del Sanedrín tenía que ser apedreado. Los romanos lo clavaron, que eso no es un sistema de Torá, es el sistema romano, y lo clavaron por su propio pecado. Te recuerdo, los romanos no son sacerdotes, la cruz no es un altar, así que nada que ver. Así que número 3, el Mesías no es ningún sacrificio humano. El Mesías es el rabino del mundo, así como Moisés. Moisés no murió por los pecados del mundo. No del todo, eso es ridiculez. El Mesías te lleva a Dios. Mire, escuchemos, aprendamos. Eso es lo que va a hacer el Mesías. Él va a ser un rey justo, que él mismo va a hacer sacrificio, inclusive, te lo dice Ezequiel 45-46, que el príncipe, que es el Mesías en este caso, va a hacer sacrificio. Lo dice en la Biblia hebrea. Él y sus hijos. Él se va a casar y va a tener muchos hijos, porque esa es la Torá. Y obviamente el Mesías no es un Dios encarnado. Pero la ridiculez de los cristianos te dice, es que el Mesías no puede casarse porque es un Dios. Pero este Dios embarazó a una mujer casada. No tienen ni siquiera congruencia en su propio dicho, ¿me entienden? Ridículo total. ¿Alguna vez había pensado en eso? Y si lo pensaste, te confundiste, es que es ridículo. Así que la idea de sacrificio humano, como se afirma en el cristianismo, contradice los principios de la Biblia hebrea, el Tanaj, las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. Así que el sacrificio humano va en contrario a la Biblia hebrea. Dios encarnado va contrario a la Biblia hebrea. Nadie muere por los pecados del otro. Jesús murió como un criminal por ataque terrorista al templo. Aunque tenía sus días contados por el Sanedrín, tenía que morir el viernes en la tarde antes de la Pascua, pero los romanos lo tomaron y lo clavaron por terrorista. Así que no murió como sacrificio humano, porque los romanos no son sacerdotes, la cruz no es un altar, y Dios prohíbe sacrificios humanos, y Dios no cambia y no se va a encarnar, porque Dios no es hombre para cambiar. Así que, para arrepentirse, como tú quieras. Así que Dios, lo dije, ya lo dijo, lo escribió. Así que, como dice Malaquías, yo soy el Eterno y no cambio. O sea, la idea del sacrificio humano está diciendo que Dios cambie. Por 4000 años no necesitamos a Jesús. Y antes de Jesús morir, andaba perdonando pecados ya. Entonces, ¿para qué murió? ¿Me entienden? No tiene congruencia. Ahora, si tú tienes un problema con todo esto, dame una respuesta con la Biblia, no con doctrina, porque no estoy interesado en doctrina. Lo que la Biblia dice, de acuerdo a la Biblia hebrea, porque la Biblia cristiana es literatura de idolatría. Es como que yo te quiera probar mis ideas con Star Wars o con Star Trek. ¿Me entiendes? No tiene sentido con Narnia. No es escritura. La Biblia cristiana no es escritura, está llena de contradicciones. ¿Qué es lo que dice la Biblia hebrea? Jesús no cumplió lo más mínimo, no venía Judá, David, Salomón del lado paterno, producto de adulterio, sin afiliación tribal. El Mesías verdadero viene Judá, David, Salomón del lado paterno. Te engañaron, eso es lo que te estoy diciendo. Si tú eres de los descendientes de los sefarditas, de aquellos judíos que fueron forzados a idolatría, te estoy llamando de regreso. Es hora de regresar y abortar la idolatría de Roma, que es cristianismo en todas sus variaciones. Catolicismo, mesiánico, evangélico, testigos de Rayuac, mormones, son todos Roma, hijos de Roma, pero son Roma igual. Si piensan que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.